Bueno, acá tenemos el ejercicio 3 en el que me dicen un rectángulo de aristas D y H con masa M minúscula y bueno, con inercia con respecto a su propio centro de masas de M factor de D cuadrado más H cuadrado dividido en 12, desliza sin roce con velocidad v sub 0 por una superficie horizontal hasta que se engancha en un punto O y comienza a rotar. Veamos el dibujo antes de las preguntas. Aquí tenemos el rectángulo con un ancho de D y una altura de H, ¿sí? Masa M minúscula, velocidad V sub 0, y aquí tenemos el punto O. Y tal como se puede ver acá en el segundo dibujo, es que dicho rectángulo choca con respecto al punto O, ¿sí? Y empieza a girar con respecto a dicho punto, tal como se puede ver bien aquí en el dibujo que está, ¿sí? Es decir, empieza a girar hasta que, bueno, cae. Base a eso, me dicen la pregunta A, calcule la rapidez angular con la que comienza a girar, omega sub 0, es decir, la rapidez omega sub 0 con la que comienza a girar. La parte B, asumiendo que el cubo se vuelca. Calcule el valor mínimo de la rapidez angular, omega mínima, que se alcanza en la trayectoria, es decir, la mínima rapidez angular de la trayectoria. Y por último, en la parte C me dicen, calcule la rapidez angular en el instante inmediatamente anterior al impacto final. Es decir, calcule la rapidez angular omega 1 en el instante inmediatamente anterior al impacto. Entonces, partamos con la parte A. Me dicen calcule la rapidez angular con la que comienza a girar omega sub 0. Entonces, cada vez que me piden por una rapidez angular, yo puedo pensar, y si tenemos un choque, pensamos en conservación del momento angular. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes que todo, es calcular cuál es la inercia, ¿sí? Vamos a calcular cuál es la inercia del rectángulo con respecto al punto de giro, o en este caso, al punto O, ¿ya? Aquí les puse un dibujo donde podemos ver el rectángulo, ¿sí? Podemos ver el punto O, que lo voy a considerar como mi origen, y además les puse los ejes de referencia que yo utilicé, es decir, consideré, dado mi origen, el eje Y positivo hacia arriba y el eje X positivo hacia la derecha. Así que podemos notar al tiro que el centro de masas, a ser un rectángulo homogéneo, va a estar justo en el centro de dicho rectángulo y va a estar en las coordenadas en el eje X menos D medios y en el eje Y H medios. ¿Por qué? Porque sabemos que es un triángulo, perdón, un rectángulo homogéneo. ¿Ya? Entonces, si queremos calcular la inercia con respecto al origen, la inercia con respecto al origen del rectángulo, aplicamos el teorema de Steiner y nos va a quedar que va a ser igual a la inercia del rectángulo con respecto a su propio centro de masas más su masa multiplicado por la distancia a la que está de dicho origen. Más bien la distancia que hay entre el centro de masas del rectángulo y el origen. Acá podemos notar al tiro que por Pitágoras obtenemos que la distancia entre O, que va a ser el punto que estoy marcando con este puntero, y el punto donde está el centro de masas, esa distancia va a ser, la sacamos por Pitágoras y va a ser a raíz de h cuadrado más d cuadrado y todo dividido en 2. ¿Ya? Entonces llegamos y establecemos que la inercia del centro de masa, la inercia del rectángulo del centro de masa con respecto, la inercia del rectángulo con respecto a su centro de masa es la que nos dan, es decir, m partido en 12, factor de d cuadrado más h cuadrado, y acá al lado tenemos la otra componente que va a ser m cuartos, factor de d cuadrado más h cuadrado. Así que, por último, sumando eso, nos da que la inercia con respecto al punto O tiene que ser igual a m tercios, factor de d cuadrado más h cuadrado. Luego, vamos a hacer una conservación de momento angular con respecto al eje de giro o con respecto al punto O. Para este ejercicio vamos a hacerlo de forma vectorial. ¿Ya? Vamos a calcular el momento angular de forma vectorial. Entonces, aquí yo les puse dos dibujos. El primero va a ser el que ya teníamos de antes, que nos indicaba la posición del centro de masas, o el vector posición, que en este caso viene siendo RCM. Y acá a la derecha tengo lo mismo, o sea, tengo el mismo dibujo, solo que estoy mostrando la velocidad del centro de masa, donde se puede notar que la velocidad del centro de masas, ¿sí? Va a ser netamente horizontal. Entonces, ahora vamos a proceder a calcular cuál va a ser el momento angular inicial. ¿Ya? Para este ejercicio lo voy a hacer de forma vectorial, ¿ya? Para que puedan entender cómo se hacen de las dos formas los diferentes ejercicios.
Entonces, acá tenemos los dibujos que les había mostrado antes. Arriba podemos ver el vector posición, abajo podemos ver el vector velocidad, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros sabíamos que el momento angular se podía definir como la masa, la multiplicación de la masa por el producto cruz entre el vector posición, que en este caso viene siendo el vector posición del centro de masa, multiplicado por la velocidad, que en este caso viene siendo el vector velocidad centro de masa, ¿ya? Observando cada uno de los dibujos, podemos calcular, o sea, no calcular, podemos darnos cuenta de cuáles van a ser las componentes de cada vector. Y nos queda de la manera siguiente. El vector posición, lo podemos ver en el primer dibujo, en el eje X está a una distancia menos de medios, o está en una coordenada menos de medios, para ser más exacto, y en el eje Y está a una distancia h medios, tal como se puede observar acá en la segunda ecuación. Y el vector velocidad, podemos notar que es netamente horizontal, ¿sí? El vector velocidad del centro de masa es netamente horizontal, y en el ejercicio me explicaban que este tiene un valor de b sub 0, ¿ya? Así que la componente en el eje X del vector velocidad va a ser b sub 0, ¿sí? Y la componente en el eje Y va a ser 0 porque no tiene componente en el eje Y. ¿Sí? En el ejercicio me dice efectivamente que la velocidad es netamente horizontal, ¿ya? Entonces llegamos y aplicamos la fórmula, ¿sí? Sabemos que en este caso el momento angular va a ser igual a la masa. ¿Y qué hacemos? Calculamos el producto cruz. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir el producto cruz? Va a ser la componente en el eje X del vector posición menos de medios multiplicado por la componente en el eje Y del vector velocidad, que va a ser 0, ¿ya? Por lo tanto me queda menos de medio por 0, menos la componente en el eje Y del vector posición, que va a ser h medios, multiplicado por la componente en el eje X de la velocidad, ¿sí? Y bueno, desarrollando todo esto, llegamos a que el momento angular inicial va a ser igual a, en este caso, menos m multiplicado por h medios multiplicado por b sub 0. ¿Ya? Esto lo calculé de forma vectorial para que puedan ver cómo se hacerlo. Y bueno, claramente sí se puede calcular de forma individual, de una forma más rápida, sin necesidad de tener que definir el producto cruz. ¿Ya? Y les tiene que dar exactamente lo mismo, es decir, si se dan cuenta, la velocidad es netamente horizontal, ¿sí? Por lo tanto, tengo que multiplicar la velocidad v sub 0 multiplicado por la componente vertical ¿cómo se llama? La componente vertical del vector posición h medios, y todo eso lo multiplico por la masa, ¿sí? Y sabemos que en este caso es negativo porque lo podemos calcular rápidamente con la regla de la mano derecha, ¿sí? En este caso el vector velocidad, como avanza hacia la derecha, todo esto empezaría a girar en este sentido que les voy a mostrar acá. Es decir, todo esto empieza a girar hacia allá. Es decir, todo esto empieza a girar en un sentido horario y sabemos que el sentido horario es positivo. Así que ahí lo dejo a elección de ustedes, si prefieren hacerlo de una forma vectorial o si prefieren calcularlo de una viendo las componentes que son perpendiculares. Entonces ahí tenemos cuál va a ser el momento angular inicial. Luego sabemos que el momento angular final va a ser igual a la inercia multiplicado, bueno, la inercia del sistema total multiplicado por la velocidad angular. Y sabemos que, bueno, ya teníamos que la inercia, el momento angular inicial, era igual a menos m por h medios por v sub 0. ¿Sí? Entonces lo único que nos resta es igualar cada momento angular. Y nos queda esto, nos queda que menos m por h medios por v sub 0 tiene que ser igual a i sub 0 multiplicado por w. ¿Ya? Despejamos w o omega y me queda esta expresión de acá, que bueno, si la reducimos un poco, me va a quedar que w sub 0 o omega sub 0, que es lo que me están pidiendo, o la velocidad angular justo después del choque, va a ser igual a menos 3 por h por v sub 0 dividido en 2 por h cuadrado más d cuadrado. Así que ahí tenemos cuál va a ser ya el momento angular inicial y el momento angular final. Luego, en la parte B, me dicen, asumiendo que el cubo se vuelca, calcule el valor mínimo de la rapidez angular omega mínima que se alcanza en la trayectoria. Entonces nosotros sabemos que la rapidez
cuando a mí me piden una rapidez mínima, yo puedo establecer que la rapidez es mínima cuando la energía potencial es máxima, es decir, cuando el centro de masas está en su altura máxima. Esto vimos una condición muy parecida en la ayudantía 2. Entonces, si me piden una rapidez mínima, podemos pensar al tiro que la rapidez mínima, si es que se conserva la energía, dicha rapidez mínima se va a generar cuando la energía potencial sea máxima. ¿Ya? Acá podemos ver cuál va a ser la situación. Sabemos que la energía potencial va a ser máxima cuando el centro de masas esté en su punto más alto, ¿sí? Y esta va a ser, ¿sí? Esta va a ser la situación. Vamos a tener que girar con W mínima y que el centro de masas va a estar justamente en el eje Y, ¿sí? Va a estar a la mayor altura posible. Luego sabemos que en este caso el vector centro de masa, lo que yo quiero es esta altura de acá, ¿ya? Y para eso calculamos el módulo del vector centro de masa y bueno, hacemos el mismo cálculo que habíamos hecho al principio y en base a Pitágoras establecemos que la magnitud del vector centro de masa, o en este caso esta altura, ¿sí? Que se dibujó acá, viene siendo a la raíz de h cuadrado más d cuadrado dividido en 2. ¿Sí? Es decir, que justo en este punto de acá, para esta situación, para cuando la energía potencial es máxima, la altura a la que va a estar el centro de masas va a ser esta que se estableció acá. Entonces, calculamos la energía inicial, que la energía inicial va a ser la energía justo después del choque, y justo después del choque, bueno, veo la energía cinética rotacional, que va a ser un medio de la inercia multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, más la energía potencial, que en este caso va a ser mg por la altura a la que está el centro de masa, que en este caso sabemos que era h medios. Y la energía final va a ser cuando la energía potencial es máxima, o como el dibujo que pusimos anteriormente en la diapositiva anterior. Y podemos ver que la energía final va a ser la energía cinética rotacional, que va a ser un medio de la inercia por la velocidad angular mínima al cuadrado, más mg multiplicado por, bueno, la altura máxima a la que se va a encontrar el centro de masa, que va a ser la raíz de h cuadrado más d cuadrado, y todo eso dividido en 2. Por lo tanto, tenemos que bueno, la energía final va a ser esa que se presenta ahora y lo que hacemos es igualar ambas energías. ¿Sí? Aquí en el lado izquierdo voy a tener la energía inicial, en el lado derecho la energía final. Entonces lo que yo voy a hacer es juntar en el lado derecho todas las velocidades y en el lado izquierdo voy a juntar todas las energías potenciales. ¿Sí? Así que en el lado izquierdo acá me queda mg, factor de h menos raíz de h cuadrado más d cuadrado. Todo esto tiene que ser igual a I sub 0, factor de W o omega mínimo al cuadrado menos omega sub 0. Pueden notar al tiro que bueno, aquí estos factores de este 2, todos estos se me fueron antes porque multipliqué en ambos lados la ecuación por 2. ¿Ya? Y ahora lo único que nos queda es despejar cuánto vale omega mínimo al cuadrado y me da que omega mínimo al cuadrado va a ser igual a omega sub 0 al cuadrado más mg dividido la inercia con respecto al origen y factor de h menos raíz de h cuadrado más d cuadrado. Si se dan cuenta, bueno, en este caso pueden dejarlo como omega mínimo al cuadrado, pueden sacarle la raíz, eso no influye mucho en el resultado, o sea, en la corrección de pruebas, pero eso, acá podemos ver que omega sub 0 ya está calculado en el punto A y que I sub 0 también lo habíamos calculado. Bueno, aquí en la parte C me piden calcule la rapidez de angular en el instante inmediatamente anterior al impacto final. Entonces tengo que calcular cuál va a ser la rapidez justo antes de que se empiece, justo antes de que termine de moverse. Es decir, va a estar en esta situación de este dibujo que les puse acá. El rectángulo va a estar acostado prácticamente, ¿sí? Y su ancho en este caso lo vamos a considerar como h y la altura va a ser d. Es decir, el centro de masa, que va a estar acá en el centro, va a tener una altura de medios y, y en el eje X va a estar una coordenada h medios. Es decir, podemos dar al tiro que se cambiaron. ¿Sí? Y ahora va a estar claramente a la derecha del origen. ¿Ya? Entonces, para calcular esta rapidez angular, nuevamente vamos a usar energía, bueno, vamos a usar conservación de la energía y vamos a calcular directamente la energía final porque la energía inicial ya la habíamos calculado, ¿sí? Ya la teníamos lista. Y podemos notar al tiro que la energía final va a ser igual a la energía cinética rotacional, que va a ser un medio de la inercia por la velocidad angular
en esta configuración al cuadrado, o la velocidad angular en esta situación, que es justo antes de que se deje mover, más la energía potencial, que va a ser mg por d medios, porque en este caso, como está acostado, la altura va a ser d medios. Luego hacemos la conservación de la energía, igualamos ambas energías. Tenemos que en el lado izquierdo tengo la energía inicial, en el lado derecho la energía final. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Junto en el lado izquierdo todo lo que sean energías potenciales, en el lado derecho las energías cinéticas, y lo que hago es despejar. Es decir, finalmente me queda que omega 1 al cuadrado tiene que ser igual a omega sub 0 al cuadrado, que ya estaba calculado, más mg factor de h menos d, y todo eso dividido en la inercia con respecto al origen, que esa inercia también está calculada. Entonces, esos fueron los ejercicios. ¿Cuáles son las observaciones que les puedo hacer? Traten de aprenderse cómo realizar cómo calcular bien el momentum angular, ¿sí? De la forma en que a ustedes les resulte más fácil. Yo creo que muchas veces es mejor hacerlo de forma intuitiva, es decir, calcular cuál es la velocidad que está perpendicular al radio de giro, o puede que a algunos les resulte más fácil hacerlo de forma vectorial y calcularlo calculando el producto cruz. Pero bueno, ahí pueden ver las diferentes formas de hacerlo. Eso, cualquier duda que tengan, acuérdense, me pueden escribir y eso, estamos hablando.